Variaciones. Definición. Se entiende por variación de n elementos, dice, a la disposición de R de ellos en un orden determinado. Se escribe B super n sub R. A las variaciones también se las llama arreglos, dice. Una variación entonces es una, digamos, es otra forma también de combinación, muy similar a las permutaciones. Las permutaciones toman a todos los elementos para combinarlos, digamos, para permutarlos en este caso, ¿no? Pero las variaciones solamente toma una parte solamente de ese conjunto total de elementos que van a ser permutados. Y en eso se diferencia las variaciones de las permutaciones. En realidad es casi lo mismo, ¿no? Variaciones y permutaciones es lo mismo. Las variaciones, igual que las permutaciones, interesa el orden, ¿no? XY no es lo mismo que YX, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Siempre recuerden eso, ¿no? 1, 2 no es lo mismo que 2, 1, ¿no? 12 no es lo mismo que 21. Ya en las permutaciones tiene importancia, ¿no? Ese orden. En cambio en las combinaciones vamos a ver que no importa. 1, 2 es lo mismo que 2, 1, ¿no? Como en conjuntos, por ejemplo, el conjunto de elementos 1, 2 es lo mismo que 2, 1. No tiene importancia, ¿no? A las combinaciones, por ejemplo, no les importa eso. Ya a las permutaciones sí los toman en cuenta. Entonces una variación estamos diciendo que es es un subconjunto, podemos decir, ¿no? De las permutaciones. Aquí dice, a ver, puede interpretarse una variación como una permutación, ¿sí? Eso es lo mismo, ¿no? Donde no se toma el total de sus elementos, ¿no? A diferencia de la permutación, nuevamente repito, ¿no? La permutación se toma todo el total de sus elementos. En variaciones no, una parte solamente. La variación B sub esta, ¿no? B sub n R, ya, B sub R super n, así se lee, ¿no? Se representa también como de esta forma, ¿no? Se representa así, B paréntesis, o también de esta forma o de esta forma. En algunos textos van a encontrar ustedes así, ¿no? En algunos está como B paréntesis n, R. En otros n, b, r, o b, n, r, ¿no? Cualquiera de esas formas significa lo mismo. Ya donde n es el número total de elementos, dice, y r es el número de elementos que se toman para cada variación. El número total de la variación se calcula por, dice, esta es su formulita. Esa es la formulita, ¿no? de las variaciones. Ya, n factorial sobre n menos r factorial. Luego vamos a ver, ¿no? Ejemplo, aquí justamente está un ejemplo. Dice, a ver, las letras X, Y, Z. Fíjense, son 3 elementos, ¿no? Tomados de 2 en 2, dice. O sea que de los 3 está tomando 2 solamente, ¿no? No está tomando a todos. Si tomara a todos sería de 3 en 3, ¿no? Eso ya sería permutación. Pero como está tomando aquí solamente 2, entonces variación. De 2 en 2 pueden disponerse de las siguientes maneras. Aquí está mostrando, ¿no? A ver, fíjense, tenemos 3 letras, ¿no? Si los tomamos de 2 en 2 y los permutamos, ¿cuáles serían esas permutaciones? ¿No? Son 3 letras, ya, esas permutaciones están aquí, ¿no? Van a ser X, Y, Y, X, X, Z, Z, X, Y, Z, Z, Y, ¿no? No hay otro más, ¿ya? No hay otro más. Solamente son 6 formas, ¿no? 6 maneras, ¿ya? De tomar de 2 en 2 de esos 3 elementos. Es decir, existen un total de 6 variaciones. Note que una variación es XY, otra variación es YX, ¿no? Son diferentes, no es lo mismo. XY no es lo mismo que YX, ¿no?
Las letras X y Z tomadas de 2 en 2 que constituyen una variación puede expresarse como B de este ejemplo. Entonces se puede escribir como B sub 2 super R, ¿no? Super 3, ¿ya? Entonces arriba estamos escribiendo el número total, abajo el número de combinaciones o permutaciones, ¿no? El número de elementos que vamos a permutar. Aquí tenemos el ejemplito justamente. Fíjense, son 3 elementos, sería n factorial, 3 factorial, ¿no? 3 menos 2, 1 factorial. Factorial de 1 es 1 nomás, factorial del 3 es 6. Y justamente aquí nos da 6, ¿no? Y son los 6 que están aquí, ¿no? En esta parte. Esos son los 6. Las 6 permutaciones, ¿ya? Entonces la fórmula se aplica de esa forma. A ver, otro ejemplo. En una librería se dispone 5 libros, dice, nuevos. Pero el estante de muestras solo permite mostrar 3 libros. Ya. Imagínense ustedes, ¿no? Tienen una librería, tienen un estante. En el estante solamente se puede mostrar 3 libros, dice, a la vez. Ahora la pregunta es: ¿de cuántas maneras es posible efectuar las muestras? Dice, ¿no? Si tenemos 5 libros, digamos, tenemos uno de matemática, otro de física, química, ciencias y otro de filosofía, digamos, ¿no? Entonces podemos mostrar primero mate, física, química, eso sería 1, porque solamente se puede mostrar 3. Otro sería mate, física, biología, por decir, ¿no? Ya se dan cuenta, ¿no? O sea, solamente podemos tomar 3 de 5. Entonces n va a ser 5, ¿no? Aquí está la fórmula justamente, n5, y los elementos que vamos a tomar son 3, ¿no? 5 tomados de a 3 sería. Entonces factorial de 5 da 120, 5 menos 3 es 2, y factorial de 2 aquí en esta parte es 2 nomás, 120 entre 2 a 70, ¿no? A 60, ¿ya? 60. Entonces existen 60 disposiciones, ¿no? De estos 3 libros, ¿ya? 60 formas de presentar estos libros o de colocar en el estante, ¿no? De la librería. A eso se refiere. A ver, otro ejemplo. Dice: para formar carteles se dispone de los números de plástico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 elementos, ¿ya? ¿Cuántos números de 4 cifras es posible mostrar en un cartel? Dice, ¿no? De los 6 está tomando 4 solamente, de 4 en 4, dice, ¿no? O sea, números de 4 en 4. ¿De cuántos números de 4 cifras es posible mostrar en un cartel? Con estos numeritos, entonces, ¿cuántos números podemos mostrar? Dice, ¿no? De 4 cifras. ¿Cuántos números podemos mostrar de 4 cifras de estos 6 números que tenemos, ¿no? Uno puede ser, digamos, 1, 2, 3, 4. Otro puede ser 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, etcétera, ¿no? Y aplicando la fórmula aquí nos da 360, ¿ya? Porque son 6 el total de elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estamos tomando de 4 cifras. R sería 4. Entonces 6 menos 4, aquí es 2, ¿no? Según nuestra formulita, aquí está la formulita, no se olviden, ¿no? N sobre n menos r factorial. 360 da. Otro ejemplito: con 3 de las letras de la palabra diablo, calcular hasta cuántas palabras se pueden formar, dice, ¿no? Con 3 solamente. ¿Cuántas letras tiene diablo? Diablo tiene 6 letras, ¿no? Entonces 6 tomadas de a 3 sería, ¿no? 6 tomadas de a 3. 6 va a ser n, 3 va a ser r. Aplicando la formulita tenemos 120, ¿ya? De esa forma se calculan las variaciones, que son lo mismo que las permutaciones, ¿no? Solo que se toman menor número de elementos nada más. Ahora, si se repitiera, ¿cómo sería? ¿No? Variaciones con repetición. Si hubiera repetición, bueno, ya sería diferente, ¿no? A ver, si los elementos de una variación pueden reiterarse o pueden repetirse, entonces se tiene la variación con repetición, dice, ¿no? El total de modos como puede darse una variación con repetición es, dice, aquí está, ¿no? Esa es la fórmula, ¿ya?
Aquí tiene un pequeño apóstrofe, ¿no? No sé si lo ven. De eso se distingue. B super apóstrofe n es eso, ¿ya? Igual a n elevado a la r. La fórmula entonces n elevado a la r de las variaciones con repetición. A partir de los dígitos, dice por ejemplo aquí 0, 1, 2, ¿no? 0, 1, 2, se trata de calcular la cantidad de números de dos cifras solamente, dice, ¿no? Que pueden formarse si es que se admite la repetición de estos dígitos, ya. Entonces, ¿cuántos números de dos cifras podemos formar con estos dígitos? 0, 1, 2. Pues repitiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el primero se repite 0, 0, se está repitiendo. 0, 1, ¿no? Aquí se está repitiendo 1, 1, el 2 se está repitiendo nuevamente, ¿no? ¿Cuántos? Dice, aquí según la fórmula, dice que son 9 solamente, ¿no? 9 nomás son, dice. Son 3 dígitos, ¿ya? De dos cifras y con repetición. O sea, se puede repetir 1, 1, 2, 2, ¿no? 0, 0 se puede repetir. Ahora estos números, bueno, aquí también hay que aclarar que estos números, por ejemplo, el 0, 0, 0, 1, 0, 2, pese a que son de, en realidad estos son de una cifra, ¿no? El 0, por ejemplo, la 0 a la izquierda no se cuenta. En este caso no lo estamos considerando eso, ¿no? No se está considerando eso, se lo está tomando como si fuera un número de dos cifras, ¿no? ¿Ya? Entonces, en algún ejemplo, bueno, eso hay que tomarlo, ¿no? Como es nomás, ¿no? De una sola cifra, ¿ya? Entonces habrá que restarlo, digamos, ¿no? En realidad sería 6 nomás aquí. Pero aquí como no nos dice nada, entonces son 9. Bien. Eso entonces en cuanto a permutaciones. Ahora sí veremos las combinaciones. Combinaciones. Las combinaciones, como ya les había indicado, ¿no? Es igual una disposición también, ¿no? de los elementos situados en cualquier orden. A ver, vamos a leer. Se entiende por combinación de cierto número de elementos a la disposición de una parte de ellos situados en cualquier orden. O sea, no interesa aquí el orden, ¿no? A las combinaciones no les importa. Ya, esto puede interpretarse, dice, una combinación como una variación donde no interesa el orden en que se encuentran sus elementos. Las combinaciones se representan por, ¿no? C super n sub r, ¿ya? Donde n es un número total y r es el número de elementos que se toman para cada combinación. La combinación también puede representarse por estas letritas, ¿no? Por estos símbolos, digamos, su notación, ya en diferentes libros. Y la fórmula es esta, ¿ya? Combinaciones de n tomados de r, se lee así, es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial, ¿no? Que también se puede escribir como así entre paréntesis n arriba, abajo r, ¿no? En las calculadoras, por ejemplo, van a encontrar así, ¿no? N, R, etc. Van con sus formulitas, se encuentran los calculadores, ¿ya? Y para este tema hay que usar las calculadoras, ¿no? Directamente se puede hallar, si ustedes identifican las combinaciones, introducen el número n y r y inmediatamente sale el resultado, ¿no? Pero aquí hay que calcular, ¿no? A ver, dice, las letras X y Z, y ahora estamos trabajando con letras, X y Z, tomadas de dos en dos, pueden disponerse de las siguientes maneras, dice, ¿no? XY, YX, XZ, y ya. Pero aquí el orden no interesa, ¿no? Fíjense, si los tomáramos así nomás, como variación, entonces serían 6, ¿no? 6 elementos tendrían. Pero aquí, en la combinación, dice que no le importa, ¿no? Si es XY o YX, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ya. Cuando es combinación, ¿no?
entonces quedan las combinaciones solamente, estas tres nomás ya quedaría, ¿no? Esas tres nomás ya sería. Es decir, existe un total de 3 combinaciones, nada más. ¿Sí? Las letras X y Z tomadas de 2 en 2 constituyen una combinación y puede calcularse como, etcétera, ¿no? Ese es el cálculo. Como son 3 elementos, es 3 factorial sobre 2 factorial por 3 menos 2 factorial, igual a 6 dividido entre 2 por 1, 2, que es 3, ¿no? O sea, solamente son 3. Ahora, ¿cómo sabemos si es una combinación o permutación, ¿no? Cuando nos dan los ejercicios, o sea, tenemos que identificar, ¿no? Tenemos que darnos cuenta cuál es permutación y cuál es combinación, cuándo aplicar permutación, cuándo aplicar combinación, ¿no? Entonces, el enunciado mismo del ejercicio nos va a dar lugar, ¿no?, a interpretar, ¿no?, si es permutación o combinación. Por ejemplo, aquí, un campeonato de fútbol se realiza con la participación de 5 equipos. Fíjense, ¿no? Son 5 equipos. Es un campeonato, imagínense ustedes, ¿no? Un campeonato, ¿ya? Cuando es, claro, como en nuestra liga juegan partido, digamos, ida y vuelta, ¿no es cierto? Ida y vuelta. Pero en este campeonato estamos suponiendo, digamos, son 5 equipos, todos juegan, tendrían que jugar 4 partidos, ¿no es cierto? 4 partidos tendrían que jugar. El partido, digamos, que juegan AB es lo mismo que BA. Entonces ahí nos damos cuenta que es combinación, ¿no? AB y BA es lo mismo, ¿no? Que juegue el primero A con el primero B, o que juegue el primero B con el primero A, no interesa, no hay el orden, puede ser A, B o BA, ¿ya? A ver, dice además, donde deben jugar, dice, todos contra todos en una sola rueda. Está aclarando que una sola rueda, ¿no? Porque si fuera 2 ruedas ya estaríamos hablando, pues, de permutaciones, ¿no? O variaciones en este caso. Se trata de calcular el número de partidos que en total deben jugarse en ese campeonato, dice, considerando que el partido entre los equipos AB es el mismo que el partido BA. Ya es lo que les decía, ¿no? Aquí está, entonces estamos aclarando, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta cuando, digamos, se juegan partidos, eso siempre va a dar lugar a combinación. Ya tiene que darse cuenta cuándo es combinación, cuándo es permutación. Entonces se trata de calcular las combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2, dice, ¿no? Y aquí está la fórmula. Son 5 equipos tomados de a 2, sería 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. Eso nos da 120 entre 12 a 10. O sea que pueden jugar solamente 10 partidos. A eso se refiere, ¿ya? Nos está mostrando aquí que pueden jugar 10 partidos, ¿sí? Y bueno, ya les dije, ¿no es cierto?, que es de una sola rueda, ¿ya? Una sola rueda quiere decir solamente que es de ida, nada más el partido, ¿no? Y esos son, ¿no?, las combinaciones, a eso se refiere, ¿ya? Aquí no interesa el orden, entonces tienen que distinguir y realizar los cálculos, ¿no?, responder las preguntas.